Si no te gusta, pide el divorcio. No fue una amenaza, fue peor, fue indiferencia. Buenos días, amigos. No les robaré mucho tiempo. Solo quiero pedirles que me ayuden a alcanzar el objetivo de 196 suscriptores y que se suscriban a mi canal Historias de Engaños. Espero que les guste la historia de hoy. Por favor, denle a me gusta y compartan el vídeo con sus amigos. Les agradezco mucho a todos por ver el video, que lo disfruten, lo dijo sin levantar la voz, como si me estuviera indicando la salida de un supermercado, como si nuestra historia pudiera cerrarse igual que una puerta automática. En ese instante, entendí algo brutal. 8 años pueden evaporarse en 5 palabras si a la otra persona ya no le importa. Me llamo Javier, tengo 31 años y soy técnico de mantenimiento industrial en una nave logística a las afueras de Valencia. Trabajo con motores desde que era un crío. A los 19 ya estaba manchado de aceite hasta los codos, aprendiendo a no fallar, a no quejarme, a aguantar. Siempre pensé que eso era ser un hombre fiable. Conocí a Laura cuando yo tenía 23. Ella estaba en la recepción de una clínica privada cerca de la avenida donde trabajaba. Tenía una forma de sonreír que te hacía sentir elegido, una ligereza que te hacía creer que todo iba a ir bien si te esforzabas. Lo suficiente. Me equivoqué. Nada se rompió de golpe. Se fue desgastando. Primero llegaron los cambios pequeños, horas raras, excusas rápidas. Después, los planes con las chicas se transformaron en planes con una amiga. Más tarde, esa amiga pasó a tener nombre propio y finalmente ese nombre tuvo barba. Marcos apareció en mi casa una noche cualquiera. Yo había terminado antes un turno interminable y lo encontré sentado en el sofá. Mi sofá con una cerveza abierta que yo había comprado mirando un partido como si llevara años allí. Laura ni se inmutó. Es Marcos, dijo. Vamos juntos al box de entrenamiento. Le estreché la mano por puro instinto. Apretón seco, sonrisa falsa. En ese segundo me prometí no montar una escena. Me repetí que estaba cansado, que veía cosas donde no las había, que Laura siempre había sido abierta con la gente, pero mi cuerpo no se equivocaba. Los mensajes no paraban, el móvil siempre boca abajo, las risas silenciosas durante la cena, las llamadas se contestaban lejos, la puerta cerrada, el tono molesto cuando yo preguntaba. Relájate, me decía, estás imaginando cosas, quizá o quizá no. La confirmación llegó cuando anunció con total calma que se iba una semana a un hotel de playa en Marbella con él, los dos solos, como si fuera lo más lógico del mundo. ¿Hablas en serio?, pregunté. Claro, respondió cerrando la maleta. Y si no te gusta, ya sabes. No me dio tiempo a reaccionar. Se marchó. El coche salió del garaje y yo me quedé de pie en la cocina mirando el espacio vacío donde siempre dejaba las llaves. Ahí no dudé. Ahí acepté la verdad. Había estado justificándola demasiado tiempo. Al principio, nuestro matrimonio parecía sólido. Compramos una casa modesta en Mislata, 2 dormitorios, un patio pequeño, un garaje que para mí era un tesoro. Ella decía que era perfecto, que por fin tenía un hogar, hasta que dejó de ser suficiente. El barrio pasó a ser aburrido, lejos del centro, sin vida. Quería bares nuevos, restaurantes caros, noches largas. Yo hablaba de cuentas, de ahorrar, de construir algo estable. Eso le sonaba a excusa. Luego vino el desprecio por mi trabajo, el olor a gasóleo, el cansancio, mi ausencia en planes interesantes. Nunca estás, me repetía. Parece que tu vida está en ese taller, no conmigo. No supe defenderme sin gritar, así que hice lo único que sabía hacer. Trabajar más, callar más, aguantar más. Convencido de que algún día lo entendería. No lo hizo. Las noches fuera empezaron hace 2 años, y yo todavía no sabía que lo que venía después iba a cambiarme para siempre. Todo empezó cuando decidió apuntarse a un gimnasio lejos de casa, demasiado lejos. Dijo que necesitaba cambiar de aires, moverse, sentirse mejor consigo misma. Yo lo vi como algo positivo. Volvía con más energía, más segura, más distante. Tendría que haber preguntado más, tendría que haber escuchado mejor. La primera vez que mencionó a Marcos, no le di importancia. Un nombre suelto dentro de una frase cualquiera. Marcos dice que esta máquina es mejor. Marcos me corrigió la postura. Marcos cree que deberíamos probar otra clase. El nombre empezó a colarse en casa como el polvo. Al principio no lo notas. Luego está en todas partes. Hasta que una noche volví antes de lo previsto y lo vi sentado en el salón. Otra vez en mi sofá. Era alto, delgado,
De esos tipos con una sonrisa fácil que te invita a bajar la guardia. El problema no era él, era ella. Laura se reía de todo lo que decía. Le tocaba el antebrazo al hablar. Lo miraba con esa atención que antes reservaba para mí. Ese fue el momento exacto en el que algo se me dobló por dentro. Me dije que exageraba, mentí mejor de lo que pensaba. Los mensajes siguieron, las llamadas también, las noches eternas. Y cada vez que sacaba el tema, Laura me devolvía el golpe. Eres inseguro. Das pena, te estás montando películas. Puede que dudara de mí mismo, pero no estaba ciego. El viaje fue la confirmación final. Una semana en la costa, solos. Ninguna mujer casada hace eso, y lo llama amistad. Ella lo sabía. Yo lo sabía. La única incógnita era qué iba a hacer yo con esa verdad. Se marchó un sábado por la mañana. Me quedé en la entrada viéndola alejarse con la maleta ya colocada, las gafas de sol sobre la cabeza, como si se fuera a un festival y no a dinamitar su matrimonio. Te llamo cuando llegue, dijo. No llamó. Los 2 primeros días fingí normalidad. Trabajo, casa, cena para uno. Tele encendida sin verla, el ruido como anestesia. Al tercer día, algo cambió. Empecé a caminar por la casa, sin buscar pruebas. Ya no las necesitaba. Miraba los objetos como si pertenecieran a otra vida. Las fotos de la boda, la vajilla que elegimos juntos en un centro comercial de Aldaya, la manta que su madre nos regaló cuando nos mudamos. Todo parecía prestado. Todo parecía falso. El cuarto día llamé a Rubén, un compañero del trabajo que había pasado por un divorcio limpio, o eso creía. Entonces, vino con cervezas y se sentó conmigo en el patio trasero mientras hablaba sin parar. ¿Y ahora qué?, me preguntó. Ella me dijo que pidiera el divorcio si no me gustaba. Rubén asintió despacio. ¿Y lo vas a hacer? Sí, no dudé. A la mañana siguiente llamé a una abogada, Elena, despacho pequeño en el centro de Valencia. Fue directa, sin compasión innecesaria. Me explicó lo justo. Me preparó todo. Los papeles estuvieron listos al día siguiente. Firmé un jueves por la tarde. La mano firme, la cabeza clara. Habrá que notificárselo, dijo. O puede firmar cuando vuelva. Firmará. Respondí. Fue idea suya. Volví a casa y empecé a recoger sus cosas sin rabia, sin prisas, como quien hace inventario antes de cerrar un negocio. Ropa, zapatos, maquillaje, joyas, libros sin abrir, revistas olvidadas. Lo guardé todo con cuidado en las maletas que habíamos comprado para nuestro viaje de luna de miel. Ironías que ya no dolían. Las dejé junto a la puerta. Después me senté en la cocina a esperar. Volvía el domingo. Tenía 2 días para dudar, 2 días para arrepentirme. La duda duró horas. El viernes por la noche lo supe con absoluta calma. Se había acabado. No estaba furioso, no estaba roto, solo estaba vacío de ella. Hay puertas que se cierran solas y otras que tienes que cerrar tú sin hacer ruido. El domingo a las 4 en punto oí su coche entrar en el camino. Yo estaba en el salón hojeando una revista que no estaba leyendo y sonreí por primera vez en semanas porque ella aún no lo sabía. Pero la historia ya no estaba en sus manos. El coche se detuvo. Un portazo seco. Luego la cerradura. Laura apareció en el umbral como si regresara victoriosa de algo que solo ella entendía. Bronceada, relajada, sonriendo. «Hola», dijo dejando el bolso en la consola. «¿Me has echado de menos?» No contesté. Entró al salón con esa energía artificial que se trae de los hoteles caros. El sol le había aclarado el pelo. La piel tenía ese brillo que no se consigue durmiendo en casa. Se sentó frente a mí cómoda, demasiado cómoda. El hotel era espectacular. La playa perfecta, agua transparente, ni una nube en toda la semana. «Suena bien», respondí. Se quedó quieta un segundo. Me observó. «Estás raro. ¿Qué te pasa?» «Nada». «Entonces, ¿por qué me miras así?» Como si estuvieras enfadado. Cerré la revista con calma y la dejé sobre la mesa. «Ya hablamos de esto antes», dijo cruzándose de brazos. «Marcos y yo somos amigos. Tienes que superarlo. Ese rollo de los celos cansa». Me levanté despacio, caminé hasta la entrada y señalé las 2 maletas apoyadas contra la pared. «¿Y eso?», preguntó. «Tus cosas». La sonrisa se le quebró apenas 1 milímetro. «¿Cómo que mis cosas? Ropa, zapatos.
Lo necesario para cuando te vayas. Se rió, pero no sonó segura. Javier, ¿qué estás diciendo? Saqué los papeles del bolsillo trasero y se los tendí. Me dijiste que pidiera el divorcio si no me gustaba el viaje. Eso hice. Los miró como si fueran ajenos, como si no estuvieran escritos en su idioma. Los desplegó, leyó, y el color empezó a abandonarle la cara. Esto es una broma, susurró. ¿No puedes hablar en serio? Sí, puedo, y ya lo hice. Alzó la vista. Confusión, luego incredulidad y finalmente miedo. Los firmaste, dijo. ¿Cuándo? Ayer negó con la cabeza. No, no puedes hacer esto. Llevamos 8 años casados. ¿Vas a tirarlo todo por un viaje? Por tus palabras corregí. Fueron tuyas, no mías. El bronceado ya no disimulaba nada, no lo decía en serio. Estaba frustrada, balbuceó. Te pusiste obsesivo con lo de Marcos. No voy a volver a pasar por esto. Dije, ni las discusiones, ni las excusas, ni que me hagas sentir como un loco por ver lo evidente. Silencio. Se quedó sentada mirando los documentos. Yo no añadí nada. No hacía falta. Todo estaba ahí. El reparto, los plazos, el final. Elena había sido precisa. ¿Lo planeaste mientras yo estaba fuera? Preguntó al fin. Te fuiste una semana. Yo la aproveché. Esto no es justo. Tampoco lo han sido los últimos 2 años. Se encogió como si el golpe hubiera sido físico. ¿Qué estás insinuando? Que no soy idiota. Vi los mensajes. Escuché las llamadas. Te vi cambiar cada vez que decías su nombre. Somos amigos, repitió. Pero ya no convencía ni a ella misma. Entonces, ¿por qué no fui invitado? ¿Por qué nunca quedamos los 3? ¿Por qué siempre a solas? ¿Por qué te ponías a la defensiva con cada pregunta? Apretó la mandíbula. ¿Por qué siempre me acusabas? Yo preguntaba, ¿no es lo mismo? Se levantó de golpe, arrugó los papeles en su mano por primera vez, no tenía nada que decir, y yo supe algo con absoluta claridad. La verdadera ruptura no había sido el viaje. Había sido el momento exacto en que dejé de justificarla. Estás exagerando, siempre lo haces, escupió. Por eso necesitaba alejarme de ti. Alejarte, repetí. Ahora lo llamamos así. Es imposible hablar contigo, continuó. Y contigo es imposible confiar. Ahí fue cuando la vi dudar. Solo un segundo, un parpadeo, la culpa intentando asomar antes de ser tapada por la rabia. No tienes derecho a esto, dijo. No puedes echarme de mi propia casa. Sí puedo, respondí. La casa está a mi nombre. La hipoteca la he pagado yo cada mes. Tú dejaste de aportar hace 2 años cuando decidiste dejar el trabajo para encontrarte. La mandíbula se le tensó. Eso no es justo. Nada de esto lo es. Pero aquí estamos. Dio un paso hacia mí alzando la voz. No voy a firmar esos papeles. No es necesario. Dije. La ley concede el divorcio igual tras el periodo de separación. Ya está todo en marcha. Parpadeó. ¿Te has buscado una abogada? Me dijiste que pidiera el divorcio. ¿Qué esperabas? Que improvisara. Ahí le cayó encima la realidad. De golpe, fría, pesada. Ya no era un juego ni una amenaza. Era irreversible. Javier bajó la voz casi suplicando. Podemos hablarlo, arreglarlo. Dejaré de ver a Marcos. No, respondí con calma. No me pidas otra oportunidad, solo una, insistió. Has tenido 8 años y los 2 últimos los tiraste a la basura. No voy a seguir esperando a que decidas si valgo algo. Los ojos se le llenaron de lágrimas. A esas alturas ya no sabía si eran sinceras o estratégicas y para ser honesto, ya no me importaba. Coge tus maletas, dije. Llama a quien quieras, pero esta noche no duermes aquí. Durante la hora siguiente lo intentó todo. Primero llegaron los sollozos desordenados, lágrimas reales de esas que desfiguran la cara. Decía que me quería, que se había equivocado, que Marcos no significaba nada, que nunca volvería a verlo. La escuché sin interrumpir. Cuando terminó, le tendí un pañuelo y señalé la puerta. Después vino la furia. Me gritó que era un monstruo, que no tenía corazón, que estaba destruyendo el matrimonio sin luchar. Lanzó un cojín contra la pared y me dijo cosas que no merecen repetirse. Esperé. Cuando se quedó sin aire, recogí el cojín y lo coloqué de nuevo en el sofá. Entonces, llegó el trueque. Terapia. Pausa en el gimnasio. Borrar el número delante de mí.
Empezar de cero. Fingir que los últimos 2 años no habían existido. Es tarde, dije. ¿Por qué? Exigió. ¿Por qué es tarde? Porque ya no confío en ti y no creo que vuelvan a hacerlo nunca. Eso la rompió. La pelea se le escapó del cuerpo. Se dejó caer en el sofá mirando al suelo. ¿A dónde se supone que vaya? Preguntó en voz baja. Eso ya no es cosa mía. No tengo dónde quedarme. Llama a tu madre, a tu hermana, a Marcos. Me encogí de hombros. Opciones tienes. Levantó la vista. El maquillaje corrido. El bronceado ya no parecía salud, sino evidencia. ¿Me odias? No, respondí. Simplemente ya no te quiero. Cogí las maletas y las llevé hasta su coche. Me siguió despacio, los tacones golpeando el cemento del camino. Cargué el maletero mientras ella observaba, como si su mente aún se negara a aceptar lo evidente. Cuando cerré, me tocó el brazo. Javier, por favor. La miré. Buscaba algo. Perdón, duda, una grieta. No encontró nada. Subió al coche, arrancó. Se quedó unos segundos con las manos en el volante, luego salió del camino y desapareció. Yo me quedé allí hasta que las luces traseras se perdieron en la esquina. Entré, cerré la puerta, giré la llave. La casa quedó en silencio. Un silencio distinto. No vacío. Por primera vez en años. Era paz. Me dejé caer en el sofá y solté el aire que llevaba semanas, quizá años conteniendo. Se había terminado. De verdad, el divorcio se hizo oficial 3 meses después, sin dramas, sin recursos, sin peleas. Laura firmó todo lo que su abogado le envió. Supongo que alguien le explicó con números delante que no tenía nada que ganar. La casa era mía, la mayor parte de los ahorros también. Ella se quedó con su coche y con lo poco que había logrado guardar durante el matrimonio. Nada más. Supe por conocidos que 2 semanas después de marcharse, se fue a vivir con Marcos. No duraron ni medio año. Al parecer la emoción no sobrevive cuando deja de ser clandestina. Él la dejó por otra más joven, más nueva, más fácil. Una tarde, unas semanas después de que todo quedara cerrado, me llamó su madre. Se disculpó. Dijo que su hija estaba mal, saltando de sofá en sofá, trabajando a media jornada en una cafetería, llegando justa a final de mes. Me preguntó con la voz cansada si existía alguna posibilidad de que me replanteara las cosas. Dije que no. Suspiró como si ya conociera la respuesta antes de preguntar. De Laura no volví a saber nada directamente. Ni llamadas, ni mensajes, ni escenas tardías frente a mi puerta. Creo que entendió al fin que hay puentes que no se reconstruyen en el trabajo. Los compañeros organizaron algo pequeño cuando el divorcio fue oficial. Una barbacoa improvisada en casa de un amigo. Nada especial. Carne, cerveza y silencio cómodo. En un momento, alguien levantó la botella. Por saber lo que vales, dijo. Y por no dejar que nadie te lo haga olvidar. Brindé la cerveza, sabía distinta. Sabía a libertad. Pasó un año. Me quedé con la casa, pinté el dormitorio, cambié el suelo del salón con mis propias manos, quité todo lo que no me representaba. El lugar empezó a respirar como si hubiera soltado un peso invisible. A los 8 meses empecé a quedar con gente otra vez, sin prisa, sin expectativas, solo aprendiendo a estar sin miedo. Y entonces conocí a Claudia en una barbacoa de unos amigos, enfermera, directa, tranquila, honesta de una forma que no necesitaba juegos, no lanzaba indirectas, no ponía pruebas, decía lo que pensaba y lo hacía sin cálculo. Fuimos despacio, los dos sabíamos por qué. Me crucé con Laura una vez, más de un año después del divorcio. Estaba detrás de la barra de aquella cafetería. Se la veía cansada. El bronceado había desaparecido. La piel tenía ese tono apagado de quien ha aprendido tarde. Me vio. Se quedó quieta. Asentí con educación. Pedí mi café. Me fui. No quedaba nada que decir. A veces pensaba en ella, no con rabia, con distancia. Había apostado a que yo siempre estaría ahí, a que mi amor no tenía límite, a que podía empujar sin consecuencias. Se equivocó. Ella perdió una casa, un matrimonio y un futuro que daba por seguro. Yo perdí 8 años, y una versión de mí que creía que amar bastaba, pero gané algo más importante. Aprendí que irse no es rendirse, a veces es el acto más fuerte que existe. Esa tarde volví a casa con las ventanillas bajadas.
La radio sonaba con algo viejo y familiar. Claudia venía a cenar más tarde. Había comprado carne y una botella de vino. Nada especial, solo una noche tranquila con alguien que me hacía sentir visto. Entré en el camino de entrada por primera vez en mucho tiempo. Sentí que estaba volviendo a casa. M.